Porque la historia nos convoca. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Voy agitando, transformando desde hoy voy. Porque somos parte de una generación. Esto es Vanguardiando. Bienvenidos. Para elevar el debate. Para ampliar la reflexión. El pueblo no aguanta más injusticia, se cansó de tus mentiras. Porque la historia nos convoca. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Voy agitando, transformando desde hoy voy. Porque somos parte de una generación. Esto es... Y yo, Ramiro Aguilar, son las 18:02 de este día 30 de septiembre del año del Señor 2019. Comenzamos la semana, feliz semana para todos, bueno, agradable semana para todos, una semana, la semana anterior convulsionada, esta semana también, parece que se ve de la misma forma, esperamos que se encuentren los caminos de la cordura. No es el tema del programa con el que pienso empezar, Ivette, pero yo creo que sí es bueno decirlo porque el Ecuador necesita seriedad. Es impresentable que un asunto de tal importancia como es la conducción económica del Ecuador se haya venido ventilando a través de grupos de WhatsApp o de mensajes de WhatsApp durante este fin de semana. La cordura, la prudencia, la necesidad de hablar sobre hechos ciertos te hace ser mesurado. Entonces no quiero hablar del contenido de los mensajes de WhatsApp, pero sí creo que es una demostración palmaria de la ineptitud, la mediocridad, el desinterés, el que me importismo y hasta la poquedad de ciertos personajes políticos el haber anunciado que el pueblo debe tener paciencia frente a un ajuste económico y no centrar el debate en el contenido del ajuste, que creo que es derecho de todos los ecuatorianos. Así es, esperamos también que las cosas no se compliquen y que llevemos las riendas de un país en equilibrio, ojalá, y esa es nuestra intención también. Saludamos a quienes nos siguen a través de Facebook Live. Hola, esperamos sus comentarios como siempre y esperamos también sus opiniones. Vanguardiando es un programa que abre un espacio de diálogo para elevar el debate y ampliar la reflexión sobre temas cotidianos. Así es que, mi querido Ramiro, tú escogiste el tema de esta semana. Yo escogí el tema y hay un documental que no te gustó. El tema, el gusto es subjetivo. A ver, pero para que nuestros oyentes se pongan al día, esto nace, el tema de este programa nace de un libro. Se llama Taco Bajo, el título del libro, que compré ilusionado como niño, porque durante buena parte de mi juventud me dediqué a jugar billar. Yo era billarista. Tenemos que hacer un programa sobre la vida o sobre los vicios de juventud. Y un campeonato interno de Vanguardiando de vida. Eso. El tema es que el libro está perfectamente editado, está escrito muy bien, de hecho la persona que lo escribe es catedrático universitario, pero la historia es era una idea espectacular, la historia es un desastre, y las 10 páginas que valen del libro, a criterio y a gusto del lector, porque esto es como la comida, hay gente a la que le gusta comer cierto tipo de comida, otra no, son las descripciones magníficas que hace de una partida de billar. Entonces me quedé con ese mal sabor de boca y hice una recapitulación y planteé el tema de qué es lo que está pasando con la cultura en el Ecuador en el siglo XXI, es decir, estamos en el año 2019, han transcurrido 19 años del siglo y todavía no tenemos un hito, un
un mapa, una hoja de ruta de por dónde va la cultura ecuatoriana. Al contrario, le siento a la literatura, al cine, a la música, disminuida, apocada, un poco extraviada. Pero aquí la que manda eres tú, porque la que tiene una enorme experiencia en el tema de la política pública como política cultural eres tú. Así que escucho tu opinión. Bueno, el tema de este día es la cultura en el Ecuador, un barco anclado. Es un barco anclado. La reflexión, sin embargo, yo quiero hacer una reflexión sobre esa reflexión del barco. Sobre mis anclas. Y sobre tus anclas, Ramiro. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la producción artística, vamos a hablar de la cultura culta, o de las formas en que las sociedades enfrentan sus contextos. A mí me parece que la cultura es un tema transversal, que no solamente atraviesa los ejes de lo producido, de la producción cultural, sino que va mucho más allá, y podríamos empezar analizándolo para poder entender la cultura, digamos, en expresiones más amplias. Tendríamos que empezar con el siglo XX, no el siglo XXI, sino ir un poco más atrás. Pero para ponernos en órbita de este tema de cultura, yo quiero presentar una canción que es muy, muy, muy bonita. A mí me gusta mucho, además de una persona a la que quiero mucho, que es Karina Clavijo. Karina, mi abrazo y mi solidaridad. Su abuelita partió, está lejos, caramba, además está en el Festival Sonamos Latinoamérica en Bruselas. ¿Falleció la abuelita o su abuelita? Entonces le mando un abrazo a Karina, y vamos a escuchar Alma en los labios, interpretada por la cantante Karina Clavijo. ¿Sabías que nuestro consumo de recursos naturales como agua, madera y petróleo es tan grande que para satisfacer nuestras necesidades requerimos de 1.6 planetas Tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos utilizando muchos más recursos de los que el planeta provee, trayendo graves problemas como la sobreexplotación, la destrucción de ecosistemas, la contaminación y la extinción de animales y plantas. ¿Qué podemos hacer? Cambiar nuestra rutina y hábitos cotidianos para disminuir nuestra huella ecológica. La demanda de papel es cada vez más alta. En un día típico, una persona maneja muchísimo papel: el periódico, el correo, fotocopias, etc. En promedio, una persona utiliza 500.760 hojas de papel a lo largo de un año, lo que es equivalente a 16 resmas de papel o 59 árboles. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Si envías documentos para revisión, lectura o análisis, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Si vas a imprimir papel, utiliza la doble cara y reduce el tamaño de letra de los documentos para aprovechar al máximo la cantidad de páginas que se van a imprimir. Separa y recolecta todo el papel utilizado para entregar a los recicladores. Reciclar 100 kilogramos de papel salva la vida de 7 árboles. Como puedes darte cuenta, estos sencillos cambios en la rutina pueden hacer la diferencia. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, aquí, solamente en Pichincha Universal. Y como diría Yoda, planeta cuidar, debes tú. Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos llenar el Estadio Olímpico Atahualpa en tan solo 2 meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, solo uno.
qué hermosa canción, y además nos manda a principios del siglo XX. Así es. Esta canción, la letra de esta canción es un poema de Medardo Ángel Silva. Y hablando de, a ver, cuando nos planteamos el tema este de que hay que ir al siglo XX, yo te planteaba, cuando conversábamos acerca de la pauta del programa, lo que me parece son los hitos culturales del Ecuador del siglo XX, y arrancamos precisamente con la generación de los poetas malditos, de los poetas decapitados, de los poetas románticos, ¿no? Ese malditismo y romanticismo heredado de Baudelaire, y con esas vidas muy particulares, aparte de la poesía, las vidas muy particulares. Arturo Borja, uno de los poetas románticos quiteño que se suicidó en Quito con su pareja, tenía una frase espectacular que decía, bueno, tenía poemas hermosos, pero vamos a la cotidianidad. Decía que Quito tenía un ambiente municipal y espeso. Y en el 2019 es parte de lo que estamos discutiendo esta tarde, es decir, que seguimos siendo bastante municipales y bastante espesos. Exactamente. Pero esa generación decapitada, respecto a la cual veo que se está regresando sobre todo a la biografía de Medardo Ángel Silva, que es el más icónico. No sé si el más biografiable, pero sí el más icónico. Pero yo creo que poco se puede decir de la biografía de Medardo Ángel Silva que no se haya dicho ya en la que escribió Abel Romero y Castillo, si no estoy mal, en una que además está compendiada en uno de los esfuerzos literarios y culturales más importantes que tuvo el país del siglo anterior, que es la colección de clásicos Ariel, con unos prólogos escritos por Hernán Rodríguez Castelo. Sí. O sea, fuera de eso, Ivette, no he visto yo un esfuerzo literario de esa magnitud, y del que hizo luego el Banco Central del Ecuador con el pensamiento ecuatoriano, que era una colección de volúmenes muy importantes. Bueno, también tienes la Biblioteca Ecuatoriana Mínima, que salió posteriormente, claro, y que viene ya en formato digital, y que podríamos hacer referencia. Correcto. Pero volvamos a los íconos culturales del siglo XX. Pasas los decapitados y llegas a la novela del 30, a los 5 como un puño, ayúdame con los nombres, Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, José de la Cuadra, Adalberto Piz. Exactamente. Ángel Felicísimo Rojas. Exacto. Y las novelas que ellos escriben, a mi gusto de lector, repito, esto es un tema de gustos, para mí muere la novela ecuatoriana en la generación del 30. No he leído yo, puede ser que haya, te repito, esto no es un tema excluyente, no tengo en la cabeza toda la novela ecuatoriana producida desde ahí, pero en términos de paladar, de gusto, de impacto, además de impacto, lo que tú sostenías hace un minuto, el impacto que una obra literaria genera en la cultura de un país, la generación del 30, la novela del 30 es brutal, absolutamente vigente. Tienes a Las Cruces sobre el Agua de Joaquín Gallegos Lara. Tienes esa famosa recopilación de cuentos de los que se van, en donde están Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Gilbert. Enrique Gil Gilbert tiene una novela espectacular que se edita muy poco, porque es una novela compleja, que es Relatos de Emanuel. Después de la novela del 30, tú vas a Pablo Palacio, que es un poco el ermitaño de la literatura ecuatoriana, un tipo espectacular, para mí no superado tampoco, que murió muy joven. Ese Pablo Palacio que nos pone, yo creo, si tuviera más difusión, es un escritor continental. Es un escritor continental, murió muy joven. Después de Pablo Palacio, a mi gusto tienes teatro en la generación del 60 con el enorme Paco Tobar García. El Paco Tobar, que era un tipo extraordinario, hijo de Julio Tobar Donoso, y que además esa relación filial de Paco con Julio Tobar y la reacción que tuvo el Paco después ante el abandono de la sociedad quiteña a su ícono, que era el doctor Julio Tobar Donoso, firmante del Protocolo Río, que después se atrincheró en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. El Paco, que hizo teatro experimental, fueron actores de la compañía del Paco Tobar, entre otros Julio Pasos Barrera. El Julito Pasos, actor en sus épocas mozas de las obras del Paco Tobar. Después,
un poco abandonamos la literatura y nos vamos al ensayo político. Tienes personajes como Agustín Cueva, con el proceso de dominación política en el Ecuador, que es un ícono de la ciencia política ecuatoriana. De ahí tienes a Bolívar Echeverría en México, que hace también... muy posterior. Muy posterior, pero es un referente. Y de ahí... Bien, gracias, pues, ¿no? O sea, te queda un poco ya el esfuerzo nacional que hizo Edgar Palacios por hacer un poco de música. Permítame refutarle, Ramiro. Dale. Le voy a refutar, porque finalmente los íconos culturales a los que tú haces referencia, primero que son todos hombres. Sí. Sí, tienes razón. Y hay que observar eso. Y además estamos hablando desde la cultura estética, desde la cultura burguesa, desde la cultura... Soy burgués, tienes razón. Desde la cultura burguesa y desde una cultura, yo diría, intelectual agrupada en la centralidad urbana. Ya, eso estuvo complejo. Usted no ha salido ni de Quito, usted no ha, o sea, no. Ha mencionado Quito, Cuenca y Guayaquil. Me parece que Cuenca tampoco está mencionada, pero Quito y Guayaquil está mencionada. Y dentro de los íconos culturales del siglo XX yo me permitiría mencionar a Dolores Veintimilla de Galindo, por supuesto. No me gusta. Una incomprendida dentro del ámbito literario. La que escribió sobre cómo era el esposo, llamarle pude a la existencia, se llama Quejas, pero no solamente escribió Quejas, escribió muchas Galindo otras. ¿Era el marido? Sí. Pero además, dentro de la primera mitad del siglo XX tenemos una gran gestora de la cultura nacional desde la mirada indígena, que es Luisa Gómez de la Torre, que no podemos olvidarle, y junto a ella Nela Martínez, que está muy cerca a Dolores Cacuango y que empieza una generación... ¿Ya existe militante? No es militancia, es que si usted no los nombra, simplemente las está invisibilizando. Yo no creo que que la producción cultural únicamente deba estar direccionada a la cultura estética o a la producción de elementos de lo estético, la literatura, el arte, las artes escénicas o el cine únicamente, porque las manifestaciones culturales vienen de mucho más atrás. No, sin duda. Por ejemplo, ¿por qué no mencionar a un gran Mesías Mayhuasca? ¿Por qué no mencionar a un gran Gerardo Guevara en la música, aquel que fusionó los ritmos indígenas dentro de la música académica, por ejemplo, y que ahora está en total vigencia y que sigue siendo estudiado actualmente, desde la misma cultura letrada y desde esa, yo diría, intelectualidad cultural? Pero ya te volviste medio antropólogo. Es que la cultura es transversal, pues, Ramiro. O sea, imagínate que nosotros empezamos a discrecionar y decir, bueno, yo solo miro la obra de Guayasamín, cuando tienes una infinidad de otros actores dentro de la plástica que son... Bueno, pero en el tema de Guayasamín sí quisiera, ahí te doy la razón, y déjame contarte una anécdota un poco para matizar esto. Nos pidieron a un grupo de personas que escribiéramos un artículo relacionado con el mural de Guayasamín, el mural de la patria, que está en el seno de la Asamblea Nacional. Y te has dado cuenta que en el mural de Guayasamín, en el mural de la patria, no hay afroecuatorianos. No existen. No existen. Dame una sola imagen del mural de Guayasamín en donde haya un afroecuatoriano. No existe. Porque Guayasamín, esta también es mi opinión, se ve, digamos que se integra. Mi tío Rodrigo, que es un tipo bien culto, y también es esteticista, dijiste, y también es medio urbano. Culto desde la cultura culta. De culto desde la cultura, claro. No. Mi tío Rodrigo, ¿no? eso de la vaina está... Y hablo de esto porque si hacemos una comparación en el ámbito de la cultura, tal vez uno de los mayores referentes en la gestación de una cultura propia y de apropiación de lo suyo es México. Sin duda que es donde fue a aprender Guayasamín, que es a donde querías llegar. Es decir, no te olvides que Guayasamín un poco desarrolla la técnica del mural. Con su relación con el muralismo, pero además la identificación con lo propio. De acuerdo, que según mi tío Rodrigo, vuelvo a citar a mi tío Rodrigo, según él, no yo, según él, es una pintura de huesos y pellejos.
porque es muy impactante. Y te digo una cosa, y esto sí te digo en serio, eso ya no es de mi tío Rodrigo, es mía. No puedes trabajar viendo el mural de Guayasamín. O sea, energéticamente, visualmente, simbólicamente, esa vaina te deprime. Te deprime, Ivette, la plena, te digo la plena. O sea, 8 horas viendo eso, ya eres entre hueso y pellejo. Pero Guayasamín es sin duda un tipo icónico, un pintor icónico, pero me gustan otros. Me gusta Diógenes Paredes, por ejemplo. Pero bueno, a ver, entendiendo a Guayasamín también como un actor absolutamente político que además se inserta dentro de una militancia en la que están integrándose muchos otros actores. Y aprendió la miel de la militancia también, como García Márquez. Por supuesto, y además la generación de estrategias políticas que si hay algo que tendría Guayasamín que sería envidiable fue su capacidad de montar estrategias fuera de las fronteras del Ecuador. Pero estrategias comerciales. Por supuesto. Sin duda. Por supuesto. Ahora, no sé, si hay alguien que nos ayude en redes y me diga si es que, aparte de los murales de Guayasamín, el de Barajas en el aeropuerto de Madrid, si hay alguna obra de Guayasamín catalogada en algún museo en el mundo. Tú eres museóloga, ¿quién voy a...? Perdón. A ver, pero dame dónde. Tú puedes ver Guayasamín ahí en el MNAP, que es el Museo de Artes Visuales de Uruguay, tienes obra de Guayasamín en México, tienes obra de Guayasamín en Centroamérica, en el hidrátate, que haga buena sinapsis. No, pero hay, o sea, es que sí la tienes obra de Guayasamín. Perdón, te estoy bromeando. tienes obra de Guayasamín, pero Guayasamín para mí no es ¿cuál te gusta? No es el pintor referente. Por ejemplo, a mí, primero que el gusto es subjetivo, o sea, correcto, a cada quien le gustan diferentes cosas. A mí, entre los pintores destacados, para mí está Camilo Vegas, que me parece importantísimo. Muy bueno, dentro de la creación del indigenismo, del indianismo, pero volvemos al mismo tema, o sea, seguimos hablando de cultura desde una práctica de producción de elementos pero sácame de esa parte del debate. A ver, introduzcámonos en el tema tuyo, en el tema de que la sociedad se evidencia a través de sus prácticas culturales, como dijiste. Sí, sus prácticas culturales son prácticas cotidianas, es decir, ¿dónde están los raimis, dónde está el Hawái, dónde están aquellas prácticas que son culturales de los pueblos, culturales? En el siglo XX podríamos decir que sí hay una exclusión de aquellas prácticas que son producidas por la misma población y la misma sociedad. Vamos a tener que ir a un corte ahora, vamos a ir con nuestra segunda canción y aquí, bueno, también hemos escogido algo muy interesante, es Mariela Condo junto a Guanyukta Tonic, vas a escuchar con una canción maravillosa que se llama Somos, estos son artistas independientes. Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos llenar el Estadio Olímpico Atahualpa en tan solo 2 meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, solo 1 de cada 100 hogares los separa y entrega a recicladores. ¿Cómo podemos hacer para tener un manejo adecuado de nuestros desechos? Seguramente habrás escuchado sobre las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Esta frase debe convertirse en una práctica cotidiana de tu rutina. Para reducir, no utilices productos de un solo uso, como por ejemplo sorbetes, fundas, entre otros. Lleva contigo envases donde colocar bebidas y comida, así reducirás tu uso de materiales desechables. Toma en cuenta que todo lo que llegue a tus manos debes darle el mayor uso posible antes de decidir descartarlo. Finalmente, para reciclar, lo más importante es separar adecuadamente los desechos en casa.
Instala 3 tachos, uno para desechos orgánicos, otro para desechos potencialmente reciclables y otro para desechos no reciclables. ¿Cómo podemos saber qué se considera potencialmente reciclable? Los desechos potencialmente reciclables incluyen plástico, vidrio, papel y electrodomésticos. Separa y entrega estos materiales a los recicladores. Ellos les darán una segunda vida. Como puedes ver, la buena gestión de los desechos permite alargar la vida de los materiales, para así disminuir al máximo los residuos que generamos. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, donde te enseñaremos dónde dejar tus materiales reciclables en la ciudad de Quito. Te esperamos. Muchas gracias. Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos llenar el Estadio Olímpico Atahualpa en tan solo 2 meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, solo 1 de cada 100 hogares los separa y entrega a recicladores. ¿Cómo podemos hacer para tener un manejo adecuado de nuestros desechos? Seguramente habrás escuchado sobre las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Esta frase debe convertirse en una práctica cotidiana de tu rutina. Para reducir, no utilices productos de un solo uso, como por ejemplo sorbetes, fundas, entre otros. Lleva contigo envases donde colocar bebidas y comida, así reducirás tu uso de materiales desechables. Para reutilizar, toma en cuenta que todo lo que llegue a tus manos debes darle el mayor uso posible antes de decidir descartarlo. Finalmente, para reciclar, lo más importante es separar adecuadamente los desechos en casa. Instala 3 tachos, uno para desechos orgánicos, otro para desechos potencialmente reciclables y otro para desechos no reciclables. ¿Cómo podemos saber qué se considera potencialmente reciclable? Los desechos potencialmente reciclables incluyen plástico, vidrio, papel y electrodomésticos. Separa y entrega estos materiales a los recicladores. Ellos les darán una segunda vida. Como puedes ver, la buena gestión de los desechos permite alargar la vida de los materiales, para así disminuir al máximo los residuos que generamos. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, donde te enseñaremos dónde dejar tus materiales reciclables en la ciudad de Quito. Te esperamos. Muchas gracias. Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos llenar el Estadio Olímpico Atahualpa en tan solo 2 meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, solo 1 de cada 100 hogares los separa y entrega a recicladores. ¿Cómo podemos hacer para tener un manejo adecuado de nuestros desechos? Seguramente habrás escuchado sobre las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Esta frase debe convertirse en una práctica cotidiana de tu rutina. Para reducir, no utilices productos de un solo uso, como por ejemplo sorbetes, fundas, entre otros. Lleva contigo envases donde colocar bebidas y comida, así reducirás tu uso de materiales desechables. Para reutilizar, toma en cuenta que todo lo que llegue a tus manos
debes darle el mayor uso posible antes de decidir descartarlo. Finalmente, para reciclar, lo más importante es separar adecuadamente los desechos en casa. Instala 3 tachos, uno para desechos orgánicos, otro para desechos potencialmente reciclables y otro para desechos no reciclables. ¿Cómo podemos saber qué se considera potencialmente reciclable? Debate. Asesinaron sobre Cordero. Dios solo sabe lo que pasaba en esta república. Para ampliar la reflexión. El pueblo no. No puede ver ni escuchar las canciones que estamos promoviendo en este programa, pero les recomiendo que por favor lo hagan, lo sigan en las cuentas de redes sociales, en YouTube, porque es importante también ver un poco la diversidad y el desarrollo de los artistas independientes. Estábamos hablando del siglo XX y como una reflexión, Ramiro, yo creo que el siglo XX, que la cultura del siglo XX, o esta cultura de la que habíamos hablado, esta cultura culta del siglo XX, Esteticista. Burgués. Sí, por supuesto, se formula también dentro de un contexto llamado Estado-Nación. Es decir, la reivindicación del territorio, la reivindicación de un Estado prominentemente cultural y que nace también de la clásica frase de Benjamín Carrión de Estado pequeño con grandes posibilidades culturales, lo cual determina también una resignación frente a la pérdida del territorio nacional en la guerra del 41. Acordémonos que la Casa de la Cultura nace en 1944 y logra su autonomía en 1946, más o menos, en 1966. Pero espérate, para los millennials, expliquemos un poco de lo que se trata. Porque los millennials ya ni siquiera tienen en sus... Un cacho. Lo que suena es un cacho. El cacho también es millennial. A ver, tenemos la guerra con el Perú del 41, que nosotros la llamamos guerra. ¿Sí? En realidad no fue guerra. Guerra supone un montón de víctimas, supone además igualdad de contendores. Esa fue una agresión armada de un país que tenía mayor cantidad de recursos a un país con menor cantidad de recursos y que no pudo siquiera defenderse. Producto de eso, el Ecuador durante más de 50 años tuvo un mapa falso. Es decir, nosotros estudiamos, los millennials no lo van a entender, van a decir, este par están locos. Nosotros estudiamos geografía con mapas falsos. Con la línea imaginaria a la que se refiere el documental que no te gustó. No, el tema de gustos es subjetivo. ¿Cómo es el secreto en la caja? El secreto en la caja, sí. Que, claro, habla de esta de esta personificación del nacionalismo, o sea, del ser un buen ecuatoriano. Pero es lo que tú mencionas. Correcto, pero era el tema de generar una identidad cultural cuando no había una identidad nacional. Exacto. O sea, no había una identidad nacional. El siglo XX, en el tema cultural, habla de esto, de la generación de una identidad salvo los que te mencioné. Nacional. Es que ahí vuelve al tema, ahí me vas a dar la razón a pesar de que me digas que soy esteticista, burgués. Por ahí un amigo en medios dice que mejor me vaya saliendo de la radio. Pero, a ver, me vas a dar la razón, porque los románticos no tienen un tema político nacional, son poetas románticos, medio tardíos, con esa sincronía de la que habla Juan Valdano en el mejor de sus libros, que es un libro relacionado con la cultura del Ecuador, que se me fue el nombre ahorita. Uh-huh. Y la generación del 30 es una generación que te habla mucho de la realidad social sin caer en el lugar común o en el chauvinismo. Pero salvo Guasipungo, que es inmamable. A ver, me van a echar, pero Guasipungo es inmamable. No estamos hablando de un momento o de un espacio global. O sea, no solamente Ecuador estaba inventando el realismo social, no solamente Ecuador estaba inventando esto, también había una
una marcada ola de realismo que venía desde Sudamérica, que venía desde México. Que es donde también. se ancló Benjamín Carrión. Exactamente. Y Benjamín Carrión y sus amigos. Porque Benjamín Carrión no es un buen escritor. Si tú no encuentras, salvo El Santo del Patíbulo, que es la biografía deformada de García Moreno. García Moreno, alguna vez te dije, tiene mala prensa. Sin que yo justifique que en el siglo XXI, el 2019, se vuelva a biografiar a García Moreno en contraposición a Eloy Alfaro, que se biografió en los 10 años anteriores. Pero es un tipo con mala prensa. Pero a donde quiero llegar es, finalmente, las amistades de Benjamín Carrión nos pusieron en el radar cultural de América Latina, con su amistad con Gabriela Mistral, con sus famosas crónicas americanas, con su especie de génesis del pensamiento latinoamericano. Pero finalmente Benjamín Carrión, como un escritor no hay, como un pensador no hay. Es decir, es un gran divulgador de la... A ver, yo creo que sus amigos divulgaron a Benjamín Carrión. Sí, que además viene también de una tradición que compartía la Casa de la Cultura. O sea, quienes habían pasado por la Casa de la Cultura necesariamente pasaban por las misiones diplomáticas extranjeras en el exterior. O sea, pasaban por Cancillería. Sí, claro. Muchos de ellos. Y muchos de ellos eran embajadores. O sea, digamos que los embajadores en aquella época eran gente de letras, gente ilustrada, y en su mayoría, el 99.9% hombres, que estaban divulgando, ¿no es cierto?, pues, lo digo entre comillas para quienes nos escuchan en la radio, la cultura nacional, a partir de una idealización del nacionalismo. O sea, correcto, ahí escribes también. En el siglo XXI ya no pasa. Pero, ¿por qué? Porque no necesitamos una identidad nacional. Necesitas una identidad nacional. Correcto. Tienes una identidad que es mucho más global, una identidad regional. Buena, mala, lo que quieras, pero hay un principio de identidad nacional. Ahora, déjame hacerte la pregunta difícil, Ivette. Siglo XXI, 2019, dame la pauta de lo que sería en este momento la identidad nacional. Yo te pregunto, Ivette, tú eres ecuatoriana, dime cuáles son los nervios de la identidad nacional ecuatoriana. Dale. Desde 1980 el fútbol. Correcto. ¿Qué más? Nada más. Pero entonces, ¿dónde está la identidad nacional? Pues a un país que sea la camiseta de la selección, estamos fritos. Estamos fritos. Pero bueno, digamos que el pensamiento de la cultura, estamos yendo en un recorrido que además tiene que ser rapidísimo porque ya se nos acaba el tiempo. 18 horas con 38 minutos. Un ejercicio de cultura que se avisora excluyente. O sea, ¿por qué? Es decir, las manifestaciones culturales indígenas, por ejemplo, no están marcadas dentro de este espectro. Y recién... ¿Pero crees que a los indígenas les interesa eso? O sea, dentro de su mundo, de su cosmovisión. Pero por supuesto, ¿y por qué no? No te digo que no. No te digo que no les interese en función de lo que se vea desde fuera. Yo creo que ellos afortunadamente construyeron su identidad cultural. Por eso, todo el movimiento indígena está construido conceptualmente, Ivette, al margen de lo que era el indigenismo visto desde la perspectiva del mestizaje y de las clases medias esteticistas y burgueses. Absolutamente, pero eso no significa que no existían manifestaciones indígenas. No hay un montón y muy buenas. Diversas. Recién yo creería que a partir de la movilización indígena del 92 empieza ya a evidenciarse una necesidad de representación, y esa representación no solo aterriza a la representación política, sino a la representación cultural. Y después empezamos a hablar de pluriculturalidad o de multiculturalidad, ¿ya? De acuerdo. Recién en el siglo XXI, y estamos hablando de que todavía no hemos superado la discusión sobre el Estado-Nación, y empezamos a hablar de un Estado pluricultural, no un Estado nacional. De acuerdo. ¿No es pero a cierto? ver, déjame sentar una pauta. Yo creo que el mundo, el universo cultural indígena es enorme y hermoso. Lo que quise decir... Pero no solamente indígena. También el tema afro, sí. Lo que te quise decir es que es un sistema cerrado. Ahí me expreso absolutamente claro. Para mí, el mundo cultural indígena es un sistema cerrado. ¿Qué implica que es un sistema cerrado en la teoría de sistemas puro y simple? Es decir, que sus interacciones con los otros sistemas son menores, porque realmente sobrevive, se encapsula, crece y se hace magnífico en su hermetismo.
No, yo estoy ahí en desacuerdo. Yo creo que las manifestaciones y la producción cultural desde pueblos y nacionalidades también es riquísimo. O sea, vamos a hacer un viaje por la marimba esmeraldeña, que es una expresión cultural de resistencia. Vamos a pasar por todo el país prácticamente. El problema de la cultura es que finalmente no supera la idea o la noción del Estado-Nación y se enfrasca por lo local, por las manifestaciones locales. Entonces empieza el quiteñismo, el riobambeñismo, la riobambeñidad, la lojanidad, la guayaquileñidad, y de eso hay muchas cosas de las que critica, por ejemplo, Fernando Tinajero, y dice, no, es que este país finalmente sigue siendo un país fragmentado donde las manifestaciones locales se concentran en sí mismas, ¿no? Estamos hablando de tal vez de una cultura etnocéntrica. Ya, ahora sí, déjame ensayar, porque este fin de semana me has hecho hacer un ejercicio de repaso casi titánico por lo último que se ha escrito en la literatura ecuatoriana. ¿Ah? Cuando yo te decía, dame los hilos conductores, te voy a dar los hilos conductores de lo que alcancé a leer. Vamos a omitir los nombres de los autores para que no se lesione el ego de nadie, pero básicamente los autores ecuatorianos y autoras ecuatorianas, salvo las últimas que te voy a mencionar y no permitas que me olvide, por favor, te escriben sobre la familia. Entonces son generaciones y generaciones atrás, de la abuelita, la tía, la comadre, que era curuchupa, que iba a la iglesia, que otros eran liberales y que no salían de la casa. Te escriben sobre el trauma del colegio, que en el colegio hacían concurso de quién la tiene más grande, literal te estoy diciendo. Te escriben sobre, y sobre eso, el que haya leído La ciudad y los perros de García, de Vargas Llosa, ya no tiene nada más que decir. Hay una visión limitada ahí del ámbito de la cultura, y la cultura. Pero no te hablo de la cultura, te hablo de la literatura. Y la cultura no solo es literatura, o sea, estamos hablando de un proceso mucho más complejo que únicamente la producción. De acuerdo, pero cuando llegamos al siglo XXI y hablamos, tenemos que hablar de 3 hitos fundamentales, ¿no? Primero, la creación de la Casa de la Cultura en el siglo XX. Segundo, la creación del área cultural del Banco Central en el siglo XX. Y en el siglo XXI, la creación del Ministerio de Cultura. Yeah. Pero eso no puede dejar desapercibido la Constitución, tanto del 98 como la Constituyente del 2007. No me meto en la política porque... ya me estás encontrando poesía en la Constitución. No estoy hablando de poesía, estoy hablando de cómo se va construyendo un proyecto intercultural o de inclusión social, ¿ya? Estamos hablando de que en la Constitución del 98 recién se reivindica a pueblos y nacionalidades, y estamos hablando de que la Constitución del 2007, sí, recién habla de interculturalidad y habla de diversidad cultural, ¿ya? O sea, no es poesía. Estamos hablando de una legislación que reconoce los derechos culturales y crea, por un lado, el Sistema Nacional de Cultura, eso está en la Constitución, y habla de que la cultura o la producción cultural representa un bien público. En el caso de los museos, por ejemplo, la Ley de Cultura habla de que los museos son bienes públicos, o servicios públicos, así como lo es la educación y como lo es la salud, y como dejó de ser hace poco tiempo la comunicación. Pero es que es lógico, porque además en la memoria está la esencia de la nación. Ahora, los recursos que manejó el Ministerio de Cultura en los primeros años del siglo XXI fueron dirigidos básicamente, corrígeme si estoy equivocado, Ivette, a una especie de memoria plural, ¿sí? Es decir, por ejemplo, y te pongo un ejemplo sencillo. En el Ecuador no se ha escrito sobre la crisis del 99. Si tú quieres leer por qué se dolarizó, por qué se dio el feriado bancario, todos son especulaciones, insultos y superchería. Técnicamente no hay quien te lo explique. No existe. Que te diga la verdad, además, quién lo hizo, cómo se reunió, porque los ecuatorianos somos alérgicos a la memoria, que es quizá la mejor parte del documental que no te gustó, de El secreto en la caja, donde hay un periodista, un actor que representa a un reportero mexicano que dice, los pinches ecuatorianos son unos magos para la amnesia. El tema es
que en esta memoria plural, ¿no es cierto?, el Ministerio de Cultura, por ejemplo, yo me acuerdo haber visto una colección sobre la crisis del 99, que es los testimonios de la crisis. Sí, bueno, los testimonios más o menos son los mismos. Lo que le interesa al Ecuador es por qué se produjo para evitar que se vuelva a producir. Si hablamos de institucionalidad, yo creo que el Ministerio de Cultura nace como una institución eminentemente eventista. Eventista, me refiero a que sus acciones primeras eran en función de eventos, o sea, de tarima, de mostrar, digamos, la producción cultural. Marketinear la cultura. Y marketinear un poco la cultura. De ahí que, bueno, hablar de política pública es un poco más complejo. Me parece que tenemos que ir al tercer corte. Vamos a continuar con esta discusión. Pero ahora, esta vez es literal. Pero ahora nos vamos hacia Guayaquil y quisiera yo presentar esta canción que se llama La canción para el resto de los días, del cantautor guayaquileño Ricardo Pita. Disfrútenla. ¿Sabías que nuestro consumo de recursos naturales como agua, madera y petróleo es tan grande que para satisfacer nuestras necesidades requerimos de 1.6 planetas Tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos utilizando muchos más recursos de los que el planeta provee, trayendo graves problemas como la sobreexplotación, la destrucción de ecosistemas, la contaminación y la extinción de animales y plantas. ¿Qué podemos hacer? Cambiar nuestra rutina y hábitos cotidianos para disminuir nuestra huella ecológica. La demanda de papel es cada vez más alta. En un día típico, una persona maneja muchísimo papel, el periódico, el correo, fotocopias, etc. En promedio, una persona utiliza 500.760 hojas de papel a lo largo de un año, lo que es equivalente a 16 resmas de papel o 59 árboles. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Si envías documentos para revisión, lectura o análisis, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Si vas a imprimir papel, utiliza la doble cara y reduce el tamaño de letra de los documentos para aprovechar al máximo la cantidad de páginas que se van a imprimir. Separa y recolecta todo el papel utilizado para entregar a los recicladores. Reciclar 100 kilogramos de papel salva la vida de 7 árboles. Como puedes darte cuenta, estos sencillos cambios en la rutina pueden hacer la diferencia. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, aquí, solamente en Pichincha Universal. Y como diría Yoda, planeta cuidar, debes tú. Muchas gracias. Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos llenar el Estadio Olímpico Atahualpa en tan solo 2 meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, solo 1 de cada 100 hogares los separa y entrega a recicladores. ¿Cómo podemos hacer para tener un manejo adecuado de nuestros desechos? Seguramente habrás escuchado sobre las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Esta frase debe convertirse en una práctica cotidiana de tu rutina. Para reducir, no utilices productos de un solo uso, como por ejemplo sorbetes, fundas, entre otros. Lleva contigo envases donde colocar bebidas y comida, así reducirás tu uso de materiales desechables. Para reutilizar, toma en cuenta que todo lo que llegue a tus manos debes darle el mayor uso posible antes de decidir descartarlo. Finalmente, para reciclar, lo más importante es separar adecuadamente los desechos en casa. Instala 3 tachos, uno para desechos orgánicos, otro para desechos potencialmente reciclables y otro para desechos no reciclables.
¿Cómo podemos saber qué se considera potencialmente reciclable? Los desechos potencialmente reciclables incluyen plástico. Se asusten, amigos. Soy Porfirio Cadena. Aquí estoy de vuelta. Frente a frente. De lunes a viernes, 14 horas 30. Su reprise, 22 horas. Los domingos, resumen especial, 20 horas. Vuelve Porfirio Cadena. Vuelve Porfirio Cadena. El ojo de vidrio. Pichincha Universal. Esto es Vanguardiando. Bueno, vamos, el tiempo se nos ha ido volando y vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa para poder abarcar todo eso. Sin embargo, hablaba yo de que el Ministerio de Cultura nace con esta intencionalidad eventista. Y la construcción de política pública queda un poco desplazada. ¿Y por qué razón? Porque durante todo, desde la creación del Ministerio de Cultura hasta la actualidad, han pasado 12 ministros de Cultura. Y 12 ministros de Cultura con sus enfoques, con sus particularidades y con su propia comprensión de la cultura. Y eso significa que, bueno, no puedo decir que cada uno de estos ministros tiene elementos o que todas estas gestiones son desechables. No, o sea, cada una va construyendo un momento o un hito dentro de todo el trabajo que tiene que ver actualmente con la política pública en cultura. O sea, tenemos dos bloques. Uno, que pensamos que la cultura es extraordinaria y que no puede verse analizada o verse segmentada por el Estado. O sea, el Estado tiene que tratarle como un espacio extraordinario. Y no es así, porque un ministerio se sigue por las mismas reglas de la burocracia. Entonces, hablamos de que el ministerio tiene que empezar a comprometer su acción con una política pública sostenida. La sostenibilidad es importante para poder avanzar en lo que tú hablas, en la generación de referentes, en el posicionamiento de actores culturales de relevancia. Y creo yo que el éxito de todo esto radica no solamente en ver la cultura como la exacerbación de lo nacional o de lo ecuatoriano, sino ya verlo desde un esquema mucho más global. O sea, la relación, estamos viviendo esta era tecnológica y ya los soportes cambian, la forma de hacer cultura cambia y cambia también la forma en que los actores quieren visibilizar su trabajo. Y yo creo que el trabajo del Estado es posicionar o dar la posibilidad a que estas producciones, estos actores culturales puedan visibilizar no solo aquí, sino afuera, y poder generar estrategias conjuntas para el trabajo. En eso, por ejemplo, la cooperación internacional es importantísima. Ahí yo te pongo un ejemplo, los programas IBER, los programas iberoamericanos. O sea, el cine, la producción de cine en este tiempo no puede estar separada de Ibermedia, por ejemplo. Es un tema además de optimización de recursos, ¿no? Yo creo que es un tema de optimización de recursos. Son las 18 horas con 54 minutos en mi reloj. Y lo único que con lo que quiero cerrar es la cultura al final del día es identidad. Y hay una identidad individual como debe haber una identidad colectiva. Y debemos pensar siempre, déjame un poco extremar el ejemplo, pero el Quijote, el libro El Quijote, tiene más años de vida que la República del Ecuador como república. Es decir, el Quijote se escribió hace más de 600 años y la República del Ecuador es desde 1830. De tal forma que lo que va a perdurar en la memoria de la humanidad no son las banderas, no son los himnos, porque los países cambian. No se sorprendan que en el año 2500 y pico simplemente el Ecuador sea una idea, ¿sí? Que hayan cambiado las condiciones geopolíticas, históricas. Pero la nación ecuatoriana, así como la nación kurda, la nación palestina, no debe depender de dónde estás físicamente, sino de cómo has ido construyendo tu identidad. Entonces,
mi reflexión final es: actuemos desde el punto de vista cultural hoy para dejar en la memoria de la humanidad la esencia de lo ecuatoriano, aunque en el año 2500 y pico el Ecuador sea una idea, sencillamente una idea. ¿Qué había ahí en la mitad de Sudamérica? ¿Qué había? Así más o menos como, qué sé yo, los fenicios, los sumerios, algo ha de haber habido, ¿no? Pero hay que tener identidad cultural. Bueno, yo creo... ¿Vos crees que el Ecuador durará hasta el 2500? Mi reflexión no es acerca de una identidad ecuatoriana. Mi reflexión es acerca del respeto a la diversidad. Y el respeto a la diversidad, a través de la cultura, tiene que ver con el respeto a las mujeres, con el respeto a las comunidades, con respeto al otro, con respeto a la movilidad humana, ¿ya? Y la cultura tiene que ser ese espacio. Mi reflexión es que logremos en algún momento despartidizar la cultura. La cultura es un ámbito de acción que puede modificar el contexto en que nosotros, como ciudadanos, como seres humanos, nos vemos a nosotros mismos. Así es que, bueno, qué pena que nos quedamos con algunos temas pendientes, pero nos vamos contentos. Y quiero cerrar con Mateo Kickman, es un nuevo músico fantástico, con la canción Religar. Disfrútenla también y que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo lunes a las 18 horas en Vanguardiando.